Hola a todos. El día de hoy vamos a trabajar la clase del sistema circulatorio. Para esto quiero empezar por presentarles unas imágenes que muestran la ubicación de los diferentes vasos sanguíneos que hacen parte del cuerpo de un Homo sapiens. A mano izquierda podemos observar los vasos sanguíneos de una mujer y de un hombre, y a mano derecha la de un hombre. Podemos ver que la totalidad del cuerpo del individuo está cubierta por vasos sanguíneos, y esa es una de las principales funciones que tiene ese sistema circulatorio en los diferentes vertebrados. Llegar hasta los últimos rincones que tiene el cuerpo del vertebrado para poder satisfacer de nutrientes, de oxígeno, y poder eliminar y descartar y retirar los desechos productos del metabolismo del animal. Sistema circulatorio de los vertebrados es un conjunto de tuberías por las que se mueve un fluido. El sistema circulatorio transporta los gases entre los puntos en que se produce la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa es la que ocurre entre el individuo y su medio ambiente. Por ejemplo, entre el individuo y el aire, o entre el individuo y el agua. Mientras que la respiración interna es la respiración que ocurre en el interior de cada una de las células del animal, es decir, a nivel mitocondrial. El sistema circulatorio equilibra las presiones externa e interna del organismo, gracias al manejo de gases que tiene cada uno de estos organismos. La sangre es capaz de transportar el exceso de calor generado por el interior del cuerpo hasta la piel o hasta los pulmones para poder ser disipado y que se pueda perder a través de la respiración o de la transpiración o de cualquier superficie corporal que tenga el animal. Transporta glucosa y otros productos de la digestión a las diferentes partes del cuerpo donde se necesitan, bien sea madurar en el proceso de metabolización o simplemente dirigir para que sean consumidos. Lleva hormonas hasta los órganos diana y también lleva los desechos hasta los riñones. ¿De qué desechos estamos hablando acá? De los desechos nitrogenados, producto del metabolismo del vertebrado. También es capaz de llevar células y sustancias del sistema inmunitario hacia las diferentes partes del cuerpo del animal que requieran ser atendidas a través del sistema inmune. La capacidad de un organismo para adaptarse fisiológicamente a los cambios físicos y metabólicos depende de la respuesta rápida del sistema circulatorio. Este sistema está formado por dos sistemas vasculares, el sistema linfático y el sistema sanguíneo. El sistema linfático es esta serie de conductos que contienen linfa, que es importante para el funcionamiento óptimo del sistema inmune en todos los vertebrados. Todos los vertebrados poseen un sistema linfático. Está distribuido a lo largo de todo el cuerpo. Sin embargo, a diferencia del sistema circulatorio, que también es una serie de conductos por donde se transporta el líquido, en este caso sangre, en el sistema linfático no existe una bomba de impulso de ese fluido como sí ocurre en el sistema sanguíneo, en donde el corazón es esa bomba que impulsa el fluido para que circule por todo el cuerpo, incluso para que descienda y después ascienda en contra de la fuerza de la gravedad. Por el contrario, en el sistema linfático, la velocidad del fluido de la linfa depende de las presiones internas de los líquidos del vertebrado.
depende de la presión sanguínea y de la presión de todos los líquidos para que a través de esa presión los fluidos linfáticos puedan recorrer la totalidad del cuerpo del animal. En este apartado de la clase no nos vamos a referir al sistema linfático, sino que vamos a hacer el énfasis en sistema circulatorio sanguíneo, entendido como un sistema cardiovascular, puesto que el corazón es parte inseparable del sistema vascular de los vertebrados. Para eso vamos a empezar hablando de la sangre. ¿Qué es la sangre? Es un tejido líquido y complejo, constituido por plasma y por los denominados elementos formes que están suspendidos en ese plasma. ¿Qué es el plasma? Es el componente líquido y puede considerarse como el componente de la matriz de la sangre, en donde se mueven todos los elementos formes. ¿De qué está constituido ese plasma? En el 90% de agua. También contiene sólidos disueltos, tales como proteínas plasmáticas. Puede contener glucosa, aminoácidos, electrolitos, enzimas, hormonas, anticuerpos, sustancias orgánicas e inorgánicas. Los gases disueltos en ese plasma son oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. En cuanto a la composición de la sangre, podemos mencionar que está constituida por células sanguíneas conocidas como elementos formes. Esos elementos formes pueden ser de varios tipos, como por ejemplo glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o también conocidos como hematíes. Son quienes contienen la hemoglobina, que es el principal transportador de oxígeno del vertebrado. Está encargada tanto del transporte de oxígeno como del dióxido de carbono. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, que actúan como fagocitos y como células defensoras en el sistema inmune del vertebrado. Y tenemos las conocidas como plaquetas, en el caso de los mamíferos, o como trombocitos para los demás vertebrados, que actúan en el proceso de coagulación de la sangre. Aquí podemos ver una imagen donde están estos diferentes elementos formes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos, junto con la matriz plasmática, que componen el tejido sanguíneo del vertebrado. Aquí tenemos un vaso sanguíneo por donde recorre este fluido. Las proteínas plasmáticas que se pueden observar, que se pueden encontrar en la sangre, son albúminas, que constituyen el 60% del total de proteínas plasmáticas. Contribuyen a mantener el equilibrio osmótico entre el plasma y las células del cuerpo. Globulinas, que son alrededor del 34%, que son proteínas de elevado peso molecular. Fibrinógeno, una proteína importante para la coagulación de la sangre, que participa en procesos de evitar hemorragias continuadas en el vertebrado, y con la coagulación de la sangre se permite entonces proteger al animal de complicaciones mayores ante cualquier laceración. Los glóbulos rojos son muy importantes para los vertebrados. Son alrededor de 5.4 millones por milímetro cúbico en el caso de los varones, de los humanos. Son 4.8 millones por milímetro cúbico en el caso de las mujeres. En el caso de mamíferos y aves, los glóbulos se forman ininterrumpidamente a partir de los eritroblastos nucleados, y en otros vertebrados se forman a partir de los riñones y del vaso. Son importantes estos glóbulos rojos porque transportan los gases de la respiración en el vertebrado, y de esa manera pues participan protagónicamente en la supervivencia del animal.
Los glóbulos rojos, durante la formación de ellos, se sintetiza esa molécula tan importante que es la hemoglobina. En la imagen que tenemos acá estamos viendo una representación de los glóbulos rojos de mamíferos. Ya les voy a comentar por qué. Tengan en cuenta esta depresión de la célula que tenemos acá, que obedece a la carencia del núcleo. En mamíferos el núcleo se contrae, conformando o configurando un disco bicóncavo formado por una membrana a modo de bolsa con pigmento sanguíneo en su interior. ¿Cuál es el pigmento sanguíneo que encontramos ahí? La hemoglobina. Aproximadamente el 33% del eritrocito es hemoglobina. Los glóbulos blancos, como los podemos ver acá, son más grandes, con un núcleo, en el caso de los mamíferos, con un núcleo evidente y que ocupa una gran cantidad de la célula. Aquí tenemos los glóbulos rojos enucleados de mamíferos. En el caso de los glóbulos blancos, hacen parte del sistema móvil para la protección del cuerpo del sistema inmunitario. Existen cerca de 7.500 glóbulos blancos por milímetro cúbico, lo que indica que podemos encontrar un leucocito por cada 700 eritrocitos. Hay varios tipos de glóbulos blancos, como los granulocitos, subdivididos en neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los agranulocitos, como linfocitos y monocitos. Estos se llaman granulocitos porque al fotografiarlos al microscopio, por la gran cantidad de terminales proteicas y glucoproteicas que tienen en la superficie de la membrana celular, se pueden observar ciertas protuberancias pequeñas sobre esa superficie celular, lo que le da apariencia de una superficie granulosa. Por esa razón se llaman granulocitos, y los agranulocitos carecen de esas terminales proteínicas o glucoproteínicas en la superficie celular, lo que hace que adquieran ese nombre. Ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio del vertebrado, constituido por arterias, venas y capilares. Para eso les traigo una imagen de cómo están organizadas las arterias, venas y capilares de la superficie del rostro y la superficie del cráneo del vertebrado, en este caso de un humano. Las arterias, venas y capilares son los vasos conductores del tejido sanguíneo. Las arterias se diferencian de las venas. ¿Por qué? Porque las arterias las podemos definir como los vasos sanguíneos que transportan sangre procedente del corazón. Es decir, arteria es cualquier vaso sanguíneo que conduce sangre que procede del corazón. Por el contrario, las venas son los diferentes vasos sanguíneos que recolectan sangre de los tejidos del vertebrado y llevan esa sangre hasta el corazón. Y esa es la definición de arterias y venas. ¿Qué es un capilar? Es un pequeño vaso que hay entre las venas y las arterias que permite el intercambio de material entre estos dos tipos de vasos sanguíneos. Entonces, recuerden esto que les voy a mencionar acá abajo. Es la dirección de la sangre la que define el tipo de vaso sanguíneo y no los gases disueltos en la sangre. Ejemplo, la arteria pulmonar. ¿Por qué les menciono esto? Porque en repetidas ocasiones he visto que en algunos estudiantes existe el concepto errado de que las arterias son las que transportan sangre oxigenada y que las venas transportan
sangre baja en oxígeno, y eso es un error, porque existen algunas arterias que transportan sangre pobre en oxígeno y existen algunas venas que transportan sangre rica en oxígeno. Entonces, recuerden lo que les estoy mencionando acá. Es la dirección de la sangre la que define el tipo de vaso y no los gases disueltos en ella. Entonces, recuerden, las arterias transportan sangre desde el corazón a otros sitios y las venas transportan sangre desde otros sitios hasta el corazón. Acá vamos a estudiar la estructura y las diferentes partes que tiene el corazón tetracameral de un mamífero o el corazón tetracameral de un ave o el corazón tetracameral de un cocodrilo. Todos estos organismos, mamíferos, aves y cocodrilos, poseen corazones tetracamerales. Vamos a tener como referencia a que está inspirado en un corazón de mamífero, y vamos a observar cómo funciona. Vamos a ubicar primero que todo las diferentes partes que tiene el corazón de estos organismos, de los mamíferos. Aquí tenemos un lado derecho, aquí tenemos un lado izquierdo. En el lado derecho tenemos una aurícula derecha y un ventrículo derecho. En el lado izquierdo tenemos una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha llega sangre procedente de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Juntos, vasos conducen sangre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho. Lo hace a través de esta válvula que se llama válvula tricúspide. Se llama válvula tricúspide porque al realizar una disección, como lo vamos a realizar en el laboratorio de sistema cardiovascular, vamos a poder observar cómo esta válvula está compuesta por 3 pliegues semilunares que hacen que la sangre pase al ventrículo derecho y que esos pliegues al estar extendidos evitan que la sangre regrese. Por esa razón se llama válvula y por esa razón se llama tricúspide, porque está constituida por tres pliegues que le dan el nombre de tricúspide. Una vez la sangre está en el ventrículo derecho, pasa al tronco pulmonar. Este tronco pulmonar se divide en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha. La sangre que pasa del ventrículo derecho al tronco pulmonar lo hace a través de una válvula que se conoce como válvula del tronco pulmonar, que permite que la sangre salga de ese ventrículo derecho, entre al tronco pulmonar y no se regrese. Una vez la sangre es conducida por la arteria pulmonar izquierda y por la arteria pulmonar derecha, llega a los pulmones. Una vez llega a los pulmones, ocurre el proceso de intercambio gaseoso, es decir, la entrega del CO2 al ambiente y la captura de oxígeno del ambiente a la sangre a través de los pulmones. Esa sangre que en este momento aquí se encuentra pobre en oxígeno, recuerde de dónde viene, de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ha sido recolectada de las diferentes partes del cuerpo, de la parte posterior del cuerpo a través de la vena cava inferior y de la parte anterior
del cuerpo a través de la vena cava superior y está pobre en oxígeno. Hace este recorrido para ir a pulmones y entregar ese CO2 que tiene y colectar el oxígeno que se necesita. Una vez realizado el intercambio gaseoso allá en los pulmones, la sangre regresa al corazón a través de las venas pulmonares superiores e inferiores izquierdas y las venas pulmonares superior e inferior derechas. Esta sangre que ya viene rica en oxígeno llega a la aurícula derecha. Una vez llega a la aurícula derecha se llena y en el siguiente movimiento de contracción del corazón pasa en la contracción de la aurícula y la relajación de los ventrículos. La sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, también conocida como válvula bicúspide, porque posee dos membranas semilunares que se encargan de evitar que la sangre regrese. Esta se llama mitral o bicúspide. Una vez en el ventrículo izquierdo, la sangre en la contracción ventricular es eyectada a este vaso sanguíneo que es la arteria aorta. Y esa sangre pasa a través de la válvula conocida como válvula de la aorta, que evita que la sangre regrese al ventrículo. Normalmente en un ser humano en condiciones normales de su salud cardíaca, el ventrículo izquierdo eyecta alrededor del 70% del contenido sanguíneo que hay dentro de él. Eso es lo que se conoce como fracción de eyección. Corresponde al porcentaje de sangre que es eyectada en cada movimiento de contracción ventricular. Cuando hay personas que tienen ciertos problemas cardíacos, pueden presentar fracciones de eyección menor, lo que hace que el ventrículo eyecte menor cantidad de sangre, por lo tanto la oxigenación de los órganos del individuo pues va a ser menor gracias a la baja fracción de eyección. Pero no estamos hablando de eso en este momento. Una vez la sangre llega a la aorta, se distribuye hacia las diferentes partes del cuerpo del vertebrado, hacia la parte anterior a través de la arteria carótida común, hacia el tronco brachiocefálico y hacia la arteria subclavia. O puede descender por la parte trasera o posterior del corazón a través de la aorta descendente y distribuirse hacia las diferentes partes del cuerpo del vertebrado, especialmente hacia la parte posterior del cuerpo, ramificándose en otras arterias para suministrar nutrientes y oxígeno a los diferentes tejidos. Recordemos cómo está provista la sangre en cada uno de los diferentes espacios que tiene el corazón. ¿Cómo tenemos la sangre acá? En este momento la sangre acá se encuentra pobre en oxígeno, pero como vamos a ver más adelante, a esta altura de la vena cava inferior ya vamos a tener el aporte de nutrientes que ha sido obtenido a partir del proceso de digestión, que es un proceso que acabamos de ver en el tema anterior. En el sistema digestivo existe una parte que es muy importante y está íntimamente relacionada con el sistema circulatorio, y es que desde el intestino delgado existen unos vasos que salen del intestino delgado que están encargados de recolectar los nutrientes absorbidos en ese intestino delgado y que a través de esos vasos esos nutrientes son llevados hasta el hígado. Ese sistema de vasos sanguíneos que sale del intestino delgado se conoce como sistema porta-hepático y lleva la sangre con nutrientes hasta el hígado, y del hígado
la sangre es conducida a la vena cava inferior para que ya los nutrientes que han sido obtenidos a partir de la digestión sean conducidos por esta ruta que acabamos de explicar. Por lo tanto, en este punto de la vena cava inferior encontramos la sangre rica en nutrientes, pobre en oxígeno y rica en CO2, porque está muy cargada de CO2, de dióxido de carbono, producto del metabolismo del animal. Ahora, ¿cómo encontramos la sangre en este punto? Como esta sangre que proviene de la vena cava superior llega de todos los órganos de la parte anterior del cuerpo, es decir, de la cefalización del animal, esta sangre no trae nutrientes, es decir, que es pobre en nutrientes, rica en CO2 y pobre en oxígeno. Fíjense que no es lo mismo las características de la sangre en la vena que provienen de la vena cava superior que la sangre que proviene de la vena cava inferior. Juntas se mezclan en la aurícula derecha. Y aquí podemos decir que toda la sangre se encuentra rica en CO2, pobre en oxígeno y rica en nutrientes porque ya ha sido suministrada han sido suministrados los nutrientes producto de la digestión. Aquí se encontrará lo mismo que acá y acá, la sangre se encontrará rica en nutrientes, pobre en oxígeno y rica en CO2. Como la sangre de aquí va a los pulmones, al regresar la sangre de los pulmones a través de las venas pulmonares superior e inferior izquierdas y las venas pulmonares superior e inferior derechas, en este punto la sangre que a través de esos 4 vasos sanguíneos llega a la aurícula izquierda, la sangre acá en este punto se va a encontrar de manera diferente. ¿Qué creen ustedes? Pues por supuesto que la sangre en este punto se va a encontrar rica en oxígeno, muy pobre en CO2 y rica en nutrientes. ¿Por qué digo que pobre en CO2? Porque el proceso de intercambio gaseoso que ocurrió en los pulmones no es perfecto. Y no todo el CO2 que venía del proceso metabólico, como un desecho de todos los procesos metabólicos del animal, pues va a ser eliminado y cierto porcentaje, así sea mínimo, de CO2 va a quedar en la sangre. Entonces aquí vamos a encontrar sangre pobre en CO2, rica en oxígeno y rica en nutrientes. Entonces, fíjense que aquí ya la sangre es rica en oxígeno y rica en nutrientes. Pasa al ventrículo izquierdo, después pasa a la aorta y aquí la sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes, pues ¿qué va a hacer? Va a ser distribuida a la totalidad del cuerpo para suministrar su riqueza de oxígeno y su riqueza en nutrientes para que todas las células del cuerpo del vertebrado puedan funcionar. Va hacia la parte anterior y va hacia la parte posterior del cuerpo para suministrar oxígeno y nutrientes, y a través de la circulación venosa la sangre regresará al corazón para volver a cumplir todo el ciclo de circulación sanguínea. Espero que les haya quedado claro. Acá vemos un corazón en donde podemos identificar ciertas partes del corazón. Aquí vemos la aorta ascendente. Antes de sus bifurcaciones, aquí tenemos el tronco pulmonar. Aquí tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Esta separación es lo que se conoce como la fisura interventricular anterior. Esta es la cara anterior del corazón. Esta es la fisura interventricular anterior, separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, y aquí encontramos el ápice del corazón, que está ubicado en su totalidad sobre el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el más robusto, fíjese que ocupa una mayor
cantidad de espacio con respecto al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es el encargado de realizar la eyección de la sangre, que necesita mayor impulso, mayor fuerza para poder llegar a las diferentes partes del cuerpo del vertebrado. Por esa razón tiene un músculo mucho más desarrollado. Miremos acá el músculo del órgano. Vemos como en la parte derecha es mucho más delgado y en la parte izquierda es mucho más grueso, porque la contracción muscular que se necesita en el ventrículo izquierdo es mucho mayor para que esa fracción de eyección sea mayor y la sangre pueda llegar finalmente a todos los rincones del cuerpo del animal. Pero ¿de dónde obtiene el corazón sus nutrientes y su oxígeno? Pues claramente lo tiene que hacer de una fuente que no sea la circulación que está atravesando el interior de sus cavidades. Por esa razón existe tenemos aquí esta imagen en donde mostramos las diferentes arterias conocidas como arterias coronarias, que son la red de vasos sanguíneos encargados de suministrar tanto nutrientes como oxígeno al miocardio. Arterias y venas se diferencian en la forma en la que están organizadas sus diferentes capas, conocidas como capas tubulares, conocidas como túnica íntima, túnica adventicia y túnica media. La túnica íntima está constituida por células endoteliales que tapizan la luz del vaso. La túnica adventicia está formada por tejido conjuntivo fibroso que se encuentra hacia la parte exterior del vaso, y la túnica media es la característica que las hace diferentes a ellas. Las venas tienen una túnica media más delgada que la túnica media de las arterias. Las arterias tienen una estructura que varía según su tamaño. Poseen fibras elásticas, que son estructuras de las cuales carecen las arteriolas. Esas fibras elásticas presentes en las arterias son importantes para poder resistir la presión de la sangre en el momento en el que está pasando por el vaso. Las arterias actúan como un sistema de suministro que lleva la sangre desde el corazón hasta los diferentes tejidos del cuerpo del vertebrado. Absorben y distribuyen la sangre que llega cuando se contrae el corazón. Está constituida por las capas que vimos hace un momento: adventicia, íntima y media. Las venas están encargadas de devolver la sangre desde todos los capilares sistémicos, desde todos los órganos y tejidos del animal hasta el corazón. Se consideran tubos colectores. Alrededor del 70% de toda la sangre que circula por el cuerpo se encuentra en el interior de venas. La estructura de las venas es adecuada para soportar una presión sanguínea baja y están provistas de una serie de válvulas que evitan que la sangre que pasa a través de esas válvulas, como por ejemplo la sangre que está regresando de los apéndices posteriores y de la región posterior del cuerpo hacia el corazón, se devuelva. Esas válvulas impiden que se vaya devolviendo la sangre. Y acá vemos cómo están organizadas esas válvulas en las venas. Este es el lumen del vaso venoso y pequeñas introgresiones del epitelio interno del vaso sanguíneo hacen que se formen las válvulas y que de esa manera la sangre evite regresar y de esa manera se impida el normal flujo de la circulación sanguínea.
Acá tenemos la arteria. Podemos ver que a diferencia de las venas tiene una túnica media constituida de músculo liso mucho más gruesa. Y además de esto, posee en esas arterias láminas elásticas internas y lámina elástica externa, que son esas láminas que le permiten a estos vasos arteriales tener mayor resistencia a la presión alta con la que viene la sangre, de ese impulso que da la fracción de eyección que tiene el ventrículo izquierdo. En los vertebrados hay dos tipos de circulación. Bueno, primero de todo, los vertebrados poseemos un sistema circulatorio cerrado, es decir, completamente constituido por fluidos que recorren vasos sanguíneos. No hay ningún tipo de circulación ni abierta ni semiabierta, sino que toda la circulación es cerrada, a través de vasos sanguíneos. Pero en los vertebrados hay diferencias en el tipo de circulación que existe. Y hay dos tipos de circulación: circulación simple y circulación doble. ¿Qué quiere decir esto? Simple, como la que poseen peces; doble, como la que poseen tetrápodos. Bueno, algunos peces pueden tener circulación doble, ya vamos a ver por qué. Simple significa que la sangre pasa una sola vez por el corazón en cada ciclo de circulación completa que tenga el vertebrado. Es decir, que para recorrer la totalidad del cuerpo del vertebrado, la sangre pasa solamente una vez por el corazón. A diferencia de la circulación doble presente en tetrápodos principalmente, como le digo, en algunos peces también, en donde esa circulación doble significa que para que la sangre pase por todo el cuerpo del animal, necesita realizar 2 veces el paso por el corazón. Por esa razón se llama doble. Acá tenemos el ejemplo de un mamífero, donde también vemos que la sangre pasa 2 veces por el corazón. Recuerden el ejemplo del corazón que analizamos anteriormente. La sangre pasa una vez por el corazón cuando va para pulmones, es decir, cuando atraviesa la aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, pulmones. Ahí es un tránsito por el corazón. Es este recorrido que estamos viendo acá. Llega a pulmones. ¡Pum! Y de los pulmones se regresa al corazón, ya oxigenada, rica en nutrientes, y llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale por la aorta. ¿Cuántas veces pasó la sangre por ese corazón? 1 y 2 veces. Por esa razón se llama circulación doble. La circulación simple. La sangre hace un circuito único a través del sistema circulatorio. Es bombeada por el corazón hacia las branquias, donde se oxigena, y después es repartida a las diferentes partes del cuerpo del vertebrado. Acá, miremos este esquema: corazón, branquias, capilares sistémicos. Los capilares sistémicos son todos los capilares que se encuentran en todos los sistemas de órganos que tiene el vertebrado. El corazón impulsa la sangre va a las branquias, se oxigena esa sangre. La sangre oxigenada es conducida a través de las arterias hasta los diferentes capilares sistémicos. Esa sangre entrega el oxígeno y los nutrientes que esta sangre lleva, y en los capilares sistémicos
se le entrega a la sangre o se le descarga a la sangre los desechos nitrogenados y el CO2 producto del metabolismo de los compuestos orgánicos. Y esa sangre rica en CO2 y rica en desechos nitrogenados regresa y pasa por el corazón. ¿Cuántas veces pasó la sangre para hacer un ciclo completo a través de todo el cuerpo? Una sola vez. Aquí se empieza otro ciclo de circulación que es diferente. Entonces, ¿cuántas veces pasa la sangre a través del corazón en un ciclo de circulación completo en un pez? Una sola vez. Corazón, branquias, arterias, capilares sistémicos, corazón. Una sola vez pasa por acá. Hay un solo paso de la sangre por el corazón de los peces. Circulación doble, de la que veníamos hablando hace un momento. Tiene dos circuitos de circulación. Un circuito que se conoce como circuito sistémico y otro el circuito pulmonar. El circuito sistémico que proporciona sangre oxigenada a los capilares de los órganos del animal, y el circuito pulmonar que envía sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones. Vamos a ver cómo es esto. Esto nosotros ya lo vimos cuando estuvimos analizando la circulación a través del corazón unas diapositivas atrás. Tenemos el corazón, al cual le llega sangre de los capilares sistémicos. Llega sangre pobre en oxígeno y rica en CO2 al corazón. Esa sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, circuito pulmonar, en donde la sangre, como ya habíamos visto, rica en CO2 y pobre en oxígeno, revierte esa condición realizando el intercambio gaseoso, entrega el CO2, captura oxígeno ambiental y transforma la condición química de la sangre en este punto, en donde aquí ya la sangre se encuentra rica en oxígeno y pobre en CO2 y realiza su segundo paso por el corazón. Primer paso, segundo paso por el corazón. Y a partir de este punto empieza el ciclo circulatorio sistémico. Quiere decir que va a los capilares sistémicos a distribuir tanto el oxígeno como los nutrientes que ha capturado a través tanto del proceso respiratorio y digestivo respectivamente. Esa circulación, ¿quiénes la presentan? La presentan organismos que tienen pulmones, como por ejemplo los tetrápodos y por ejemplo los peces pulmonados, en donde en esos peces ya aparece una circulación doble, porque la sangre, al existir ese órgano pulmonar, necesita realizar un tránsito diferente a cuando solamente presentaban sus branquias como órgano de superficie respiratoria. A partir de la digestión, como les comentaba hace un momento, en el intestino delgado se da el proceso de la absorción de nutrientes. Esos nutrientes llegan a los diferentes capilares que están surtiendo el intestino delgado y llegan a los capilares venosos. Esos nutrientes empiezan a conglomerarse a través de la vena porta. La vena porta lleva los nutrientes obtenidos de la digestión al hígado. En el hígado algunos nutrientes se modifican, se transforman, otros siguen intactos y después del proceso del paso por el hígado llegan a la vena hepática. Y la vena hepática llega a la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, recuerden a dónde llega, a la aurícula derecha. Entonces, en la aurícula derecha del corazón ya vamos a encontrar
sangre rica en nutrientes, pero también es rica en CO2, porque a través de esta vena cava inferior se han venido recolectando todos los desechos de la metabolización de compuestos orgánicos, que es el CO2, y han sido ya reunidos para que puedan ser externalizados del cuerpo a partir del proceso de respiración. Hablando ya de la filogenia del sistema cardiovascular en los vertebrados, vamos a poner aquí como ejemplo el sistema cardiovascular de un condrictio. Aquí podemos ver el corazón. Ya vamos a analizar en detalle cómo está organizado ese corazón en condrictios. Del corazón sale una aorta ventral que lleva sangre hasta las branquias que se encuentran acá. En las branquias se da el proceso de intercambio gaseoso, es decir, la sangre rica en CO2 que trae la aorta ventral entrega el CO2 al ambiente. Del ambiente se toma el oxígeno y a través de estos arcos aórticos que vemos acá, estos arcos aórticos, la sangre es distribuida, bien sea a través de una carótida interna a la parte anterior del cuerpo del animal, o a través de la aorta dorsal a la parte posterior del cuerpo del animal. Cuando la sangre ya acá, rica en oxígeno y nutrientes, se distribuye a lo largo de todos los capilares sistémicos del animal, es recogida por las venas, y la sangre rica en CO2 que se transporta por las venas regresa ¿a dónde? Regresa al corazón. Desde la parte anterior también la sangre venosa es recolectada y llevada al corazón. Desde la parte abdominal también, ventral también se trae la sangre, y toda confluye en el corazón para ser distribuida nuevamente hacia las branquias y poder realizar el proceso de respiración, de intercambio gaseoso, entregando el CO2 y recolectando el oxígeno ambiental. Aquí vemos el ejemplo de la lamprea. Aquí cómo está organizado ese sistema de vasos arteriales y de arcos aórticos en la lamprea. Aquí tenemos el corazón de la lamprea, que ya lo vamos a analizar en detalle. Y vemos una serie de arcos aórticos: octavo, séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero, a través del cual la aorta ventral llega a las branquias, en donde ocurre el intercambio gaseoso, entrega de CO2, captura de oxígeno. El oxígeno capturado es llevado a la aorta dorsal para ser distribuido hacia la parte anterior del cuerpo, posterior del cuerpo, y hacia la carótida, tanto interna como externa, para ser distribuidos a la parte anterior del cuerpo. Aquí en el caso de las lampreas, la carótida externa se desprende desde el tercer arco aórtico hacia la parte ventral y se distribuye hacia la parte anterior del cuerpo del animal. De manera similar ocurre en los condrictios, en donde la sangre pobre en oxígeno y rica en CO2 atraviesa el corazón y es impulsada hacia las branquias, donde ocurre el intercambio gaseoso, y posteriormente las aortas las conducen hacia la parte anterior y posterior del cuerpo del animal para suministrar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos sistémicos del organismo. En teleósteos ocurre de una manera similar. El corazón impulsa la sangre hacia los arcos aórticos, ocurre la respiración, el proceso de intercambio gaseoso,
la sangre rica en oxígeno es distribuida tanto hacia la parte anterior a través de arterias carótidas internas y externas. También se distribuye hacia el ojo a través de la arteria orbital y hacia la parte posterior a través de la arteria aorta dorsal. En el caso de los peces pulmonados ocurre una variación que les estaba comentando hace unos instantes. El corazón impulsa la sangre hacia las branquias y una vez ha pasado la sangre por el intercambio gaseoso y ya está rica en oxígeno, llega a través de la arteria pulmonar sangre oxigenada al pulmón y del pulmón se conduce a través de la vena pulmonar al corazón. ¿Cuándo ocurre este circuito pulmonar? Cuando el animal se encuentra fuera del agua y realiza entonces la captura de oxígeno a partir del aire y no del agua como lo puede realizar a través de las branquias. Entonces acá el animal puede realizar entonces una vía alterna a través del pulmón, si no está dentro del agua, o a través de las branquias únicamente si está en el agua. En el caso de los anfibios, aquí tenemos un tritón en estado larvario, en donde la sangre proveniente del corazón claramente llega a las branquias, se oxigena y pasa a las arterias que van a distribuir la sangre rica en oxígeno y en nutrientes a las diferentes partes del cuerpo, y el pulmón de este animal se encuentra en desarrollo. Están presentes acá la arteria pulmonar y la vena pulmonar de la estructura. Cuando el tritón es un adulto, pues entonces la circulación branquial deja de existir, aunque se mantienen los arcos branquiales, los arcos aórticos de las branquias se mantienen para seguir permitiendo la circulación, pero ahora se depende del pulmón, donde el pulmón realiza la oxigenación de la sangre y es llevada esa sangre oxigenada a través de la vena pulmonar al corazón del animal para que después sea distribuida por todo el cuerpo del organismo. En las ranas adultas ocurre algo similar. El corazón envía la sangre hasta el pulmón y del pulmón la sangre es regresada al corazón, a partir del cual entonces se empieza a distribuir tanto a la parte anterior del cuerpo del animal como hacia la parte posterior a través de la aorta dorsal. En el caso de los reptiles se presenta una situación similar. Del corazón la sangre pasa a los pulmones, de los pulmones al corazón, del corazón a las diferentes partes del cuerpo, a la región anterior o a la región posterior del cuerpo del animal. Aves es similar y mamíferos es similar el sistema. Corazón, pulmones, corazón, diferentes capas capilares sistémicos. Aquí vemos el corazón, vemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí vemos los diferentes ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Las válvulas que componen el corazón, como una ambientación para lo que vamos a empezar a ver, que es que vamos a trabajar corazones. ¿Cómo están organizados los corazones de los diferentes vertebrados? No son iguales. Hay corazones de vertebrados que, dependiendo de la función, tienen formas y características bien particulares. Filogenéticamente es probable que el corazón se haya originado como un vaso contráctil que se fue robusteciendo en la medida que empezó a cumplir funciones más importantes para el impulso de la sangre en
en esos vertebrados. Un corazón básicamente son 4 cámaras, dispuestas una al lado de la otra. En el caso de los peces, del corazón de peces, las cámaras son el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el cono arterial. A partir del endocardio se desarrollan diferentes válvulas. ¿Cuáles son esas válvulas? Fácil. Entre el seno venoso y la aurícula, la válvula se llama sino auricular. Sino auricular. Entre la aurícula y el ventrículo, la válvula se llama aurículo ventricular. Entre el ventrículo y el cono arterial se llaman válvulas del cono arterial, que es una para evitar el regreso de la sangre del cono arterial al ventrículo y otras que son para evitar el regreso del vaso sanguíneo al cono arterial. Mientras que el ventrículo y el cono arterial están contraídos para expulsar la sangre hacia el proceso de respiración branquial, la aurícula y el cono y el seno venoso se encuentran relajados, lo cual permite que la sangre entre a ellos. En el siguiente evento ocurre lo contrario, se contrae seno venoso y aurícula, se relaja ventrículo y cono arterial y pasa a ocurrir el llenado de estos dos últimos. El corazón de aves y mamíferos es un corazón tetracameral. Aquí también podemos incluir al de los cocodrilos. Todos los crocodilia, caimanes, babillas, cocodrilos, etc., poseen corazón tetracameral. Se conservan en estos animales solo 2 de las 4 cámaras originales de los peces, que son la aurícula y el ventrículo. ¿Cuáles se han perdido? El seno venoso y el cono arterial se perdieron, se modificaron y ya no existen en los corazones de estos animales. Ambas, la aurícula y el ventrículo, se dividieron en 2 compartimientos, uno izquierdo y uno derecho, dando lugar a las 4 cámaras con las que conocemos hoy en día esos corazones, a los cuales les damos el nombre de tetracamerales, porque son subdivisiones de aurícula y ventrículo. Los corazones de las aves y mamíferos derivaron independientemente de corazones de reptiles. Anfibios. El corazón de los anfibios es un corazón que evidencia el paso evolutivo, el proceso evolutivo desde peces hasta la diversificación de los tetrápodos. Recordemos cómo era el corazón de los peces. Estaba constituido por un seno venoso, una aurícula, un ventrículo y un cono arterial. En los anfibios aún está presente en su corazón el seno venoso, en donde llegan diferentes venas que están encargadas de traer fluido sanguíneo de diferentes partes del cuerpo. Ese seno venoso está conectado directamente a la aurícula derecha. Sin embargo, en los anfibios ya existe una subdivisión de esa aurícula y se configura la aurícula izquierda. La sangre tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda pasan a través de la válvula aurículo-ventricular al ventrículo. Y allí ocurre una mezcla parcial de sangre pobre en oxígeno con sangre rica en oxígeno. Recuerden que aquí a la aurícula izquierda llega la vena pulmonar, que proviene de
los pulmones del animal y está rica en oxígeno, se mezcla acá parcialmente. Pero ¿cómo hace el anfibio para evitar que la mezcla de sangre rica en oxígeno y pobre en oxígeno se dé completamente? Para eso, entonces, les tengo la imagen que hay acá en la parte inferior. Aquí tenemos la aurícula derecha, tenemos la aurícula izquierda, y tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda entregan su sangre al ventrículo, que es un solo ventrículo. Pero ese ventrículo tiene una serie de oquedades, de depresiones formadas por la emergencia de las trabéculas. La presencia de las trabéculas forma esos espacios internos que hacen que cuando la sangre rica en oxígeno y pobre en oxígeno llegan al ventrículo, estas ocupan espacios diferentes dentro de ese ventrículo. La sangre rica en oxígeno ocupa la parte superior del ventrículo y la sangre rica en CO2 ocupa la parte inferior en los espacios intertrabeculares. De tal manera que en el momento de la contracción ventricular, la primera sangre que sale de ese ventrículo es la sangre rica en oxígeno, para posteriormente ser distribuida a las diferentes partes del cuerpo del animal. Y una vez se da ese paso de la sangre rica en oxígeno, inmediatamente la anatomía interna del corazón cambia y en el momento de contracción, la parte final de la contracción, la arquitectura interna del corazón hace que la sangre rica en CO2 que se encuentra en la parte inferior del ventrículo se conduzca hacia las arterias pulmonares que van a llevar la sangre a los pulmones para que puedan hacer el intercambio gaseoso, la entrega de CO2 y la captura de oxígeno. Este es un procedimiento muy elaborado que hace del corazón de los anfibios un órgano bastante importante, interesante, porque gracias a poseer solamente 3 cámaras en su corazón, pues puede realizar completamente un proceso de respiración doble como lo realizan todos los tetrápodos. En reptiles, la mayoría de los corazones de reptiles también son tricamerales, en donde está una aurícula derecha, una aurícula izquierda y un solo ventrículo. La diferencia está, aún se presenta el seno venoso como una característica hereditaria del proceso evolutivo de los corazones a partir de peces que tenían seno venoso, y el ventrículo, que sigue siendo único, ya empieza a presentar esta protuberancia que se encuentra acá en la parte interna del ventrículo, conocido como tabique interventricular. Tabique interventricular. Es un tabique incompletamente formado, no está subdividiendo de manera plena los dos espacios ventriculares. Sigue existiendo un solo espacio ventricular. Y a través del tabique interventricular, en el momento de la contracción ventricular, hace que la sangre oxigenada proveniente de la aurícula izquierda y la sangre desoxigenada proveniente de la aurícula derecha tomen rumbos diferentes sin necesidad de mezclarse por completo. Y como el movimiento es tan rápido, la sangre oxigenada y desoxigenada no alcanzan a realizar una mezcla importante que le represente al animal
una deficiencia de tipo metabólico. En el caso de las aves, el corazón es tetracameral con 2 aurículas, 2 ventrículos, al igual que en el caso de los mamíferos, que tienen 2 aurículas y 2 ventrículos, que ya estudiamos anteriormente. En el caso de los mamíferos, el sistema circulatorio es diferente cuando se encuentra en una circulación fetal que cuando se encuentra en una circulación neonatal, puesto que en la circulación fetal está la participación de la vena umbilical y de las arterias umbilicales, todas ubicadas en el cordón umbilical, que en el momento del nacimiento, al ser cortado ese cordón umbilical, pues se cesa el suministro de material a partir de lo que aportaba la madre a través de la placenta, y entonces estos vasos son reabsorbidos y empieza a configurarse entonces una respiración y una circulación tanto sistémica como una circulación pulmonar típica de organismos de respiración aérea. A continuación, y para terminar, vamos a ver un corto video en donde nos muestra tanto la ubicación del corazón como las diferentes partes que componen el corazón, para que finalicemos con una ambientación de cómo está organizado este órgano en el cuerpo en el caso del ejemplo, de un humano. Espero que lo disfruten y estaremos pendientes de la siguiente clase. La forma del corazón se aproxima a la de un cono truncado de forma irregular, con la base situada en una localización superior y dorsal y su vértice o punta en una localización inferior y anterior. La base se sitúa a la derecha y la punta a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene pues una triple oblicuidad, hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras, la cara anterior o esternocostal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo del corazón separa ambas caras nítidamente por su lado derecho. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente cerca de la base del corazón el surco auriculoventricular o surco coronario. En la cara anterior, el surco auriculoventricular se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y por detrás de esta la aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas. 2/3 de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho y 1/3 al ventrículo izquierdo. Separando ambos se localiza el surco interventricular anterior, que corresponde en la profundidad al tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática se aprecia el surco interventricular posterior. En esta cara la porción que corresponde a ambos ventrículos es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se orienta hacia atrás y a la derecha y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cava superior e inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido y se corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian 4 orificios, 2 derechos y 2 izquierdos, que son la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal, donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente, este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular.
El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias, el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, sectal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección cráneo-caudal
buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso: el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tevesio. El seno coronario se localiza en el surco auriculo-interventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo, drenándola en la aurícula derecha cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco auriculoventricular, tuerce a la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. Para terminar, vamos a hacer un recorrido por unos esquemas que demuestran cómo está organizado el sistema circulatorio en cada uno de los diferentes grupos de vertebrados. Acá vamos a ver una figura que nos va mostrando cómo se van derivando cada uno de los diferentes sistemas circulatorios. Acá tenemos en el inicio la mayoría de los peces, agnatos, condrictios y actinopterigios, en donde hay una circulación simple, es decir que la sangre en cada circuito de circulación completo pasa solamente una vez por el corazón, branquias, capilares sistémicos, corazón, un solo paso. En sarcopterigios, es decir, en peces pulmonados, el sistema es distinto. La sangre que pasa al corazón llega a las branquias. De las branquias puede ir a la circulación sistémica y regresar al corazón como si fuera una circulación simple, pero con la presencia de pulmones. Después de que pasa la sangre por las branquias, llega a los pulmones, puede pasar nuevamente por el corazón y ahí sí destinarse a la circulación sistémica. Es el principio de la circulación doble. En tetrápodos, que ya todos poseen circulación doble, tenemos el ejemplo de los anfibios, como los lisanfibia, en donde el corazón tricameral tiene el paso de 2 veces la sangre por el corazón, configurando una circulación doble. El corazón conduce la sangre hacia los pulmones o hacia la piel y de allí regresa al corazón para realizar el circuito de circulación sistémica. Hay un circuito pulmonar o cutáneo y después un circuito sistémico. En amniotas hay dos ramificaciones, una la que presentan los mamíferos y la otra la que presentan los demás amniotas. Por ejemplo, tortugas y serpientes y lagartos, escuamata y testudine, un circuito pulmonar seguido de un circuito sistémico, algo que se ve de manera similar en los crocodilia, en donde existe un circuito pulmonar y un circuito sistémico. A diferencia que en los crocodilia está esta particularidad que es el foramen pianiza, que es el foramen que permite que
en momentos en donde el crocodilia está haciendo buceo, no necesite obligatoriamente que salir a respirar, sino que parte de la sangre oxigenada que circula por una de sus arterias es pasada a las otras arterias para que pueda ser distribuida a los diferentes órganos de su cuerpo, y de esa manera soportar más tiempo bajo el agua. Es una adaptación evolutiva que tienen los crocodilia para poder hacer inmersiones mucho más largas. Y las aves con su circuito pulmonar y su circuito sistémico. Mamíferos es también similar al de las aves, un circuito pulmonar y un circuito sistémico, sin la participación de ninguna modificación que los caracterice como algo bastante diferente. Tenemos el caso de los teleósteos especializados como los del género Oplosternum, que tiene un circuito, el circuito sistémico normal, que es el que incluye la branquial, pero tiene una variación, es una circulación intestinal. Y eso es una característica que solamente la presentan algunos peces, sin que este modelo haya prosperado en la diversificación filogenética. Pero ellos pueden presentar esa circulación intestinal. Bueno, ya con esto sí nos despedimos y nos vemos en la próxima clase.